Así que todos aquellos que lo deseen y puedan y tengan Biblia me acompañen a Santiago 1, 19, 21. Santiago 1, 19, 21. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a volverlo a leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén a la palabra del Señor. Uno de los dolores de cabeza más grandes en el ministerio pastoral es el predicar la palabra del Señor y que la palabra no se guarde. Parece ser que este dolor de cabeza también habitaba en los apóstoles del Señor, en los discípulos de Cristo en el primer siglo. De esta manera, Santiago, el hermano del Señor Jacobo, exhorta a la Iglesia en esta carta circular a que todo hombre sea pronto para oír, como hemos leído, y tardo para hablar, y que se acojan con mansedumbre a la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Repito, uno de los dolores de cabeza más grandes, de las frustraciones más persistentes, es el que se predique una palabra, se predique la palabra del Señor y que se olvide tal como se sale del recinto de la iglesia, de las cuatro paredes, las cuales nos acogen. Cuando la palabra del Señor, y en este texto dice que Santiago habla, aquellos que deben ser prontos para oír, cuando la Biblia dice pronto, es una expresión que significa preparado al instante. Es decir, en este momento cada uno de nosotros, yo incluido entre vosotros, tengo que estar preparado al instante para oír la palabra del Señor. Eso significa que muchas veces debemos desde casa venir así. Es decir, no esperar a que las alabanzas hagan la función de la preparación, sino haber deseado desde casa, con una conciencia activa a lo que va a hacer Dios en el culto, el que el Señor siembre la palabra en nuestros corazones. De esta manera, uno ya prepara su corazón creyendo que el hombre simple y pecador va a ser usado para la implantación de la palabra del Señor. Es precioso el querer determinar cómo Santiago hablaba estas cosas, porque Santiago y los demás siervos del Señor tenían este problema intrínsecamente en sus iglesias. La iglesia se olvidaba fácilmente de la Escritura. Esto también es una ventaja para los predicadores, porque si yo el domingo que viene vuelvo a predicar esto, no os vais a acordar. Pensaréis que es nuevo. De alguna manera es una ventaja, pero de alguna manera tenemos que mejorar en esto. Creo que la Iglesia del Camino tiene que mejorar en esto. El Señor ya lo decía, nuestro Señor Jesús.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las practica, las hace, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Es decir, que el Señor tiene en cuenta que este texto que Él pronunció hace 2000 años se manifiesta y se personifica en nuestras vidas, en esta tarde y en las tardes en las cuales escuchamos la palabra, y no solo cuando es predicada por un pastor, sino cuando es leída en vuestras casas. Creyendo el Señor que dejó herencia para que supiéramos que todos aquellos que oyen y practican son los hombres prudentes. Repito, los que oyen y practican. Oír es fácil. Todo el mundo oye. Practicar es lo difícil. Sin embargo, hay un secreto en esto. Dijo el Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Está diciendo que oye las palabras constantemente. Está hablando de una persona que viene a la iglesia y que durante 40 años ha escuchado la palabra cada día, las ha oído todas, pero no las practica. Tal hombre es un insensato. Soplará el viento, las lluvias vendrán, y esa casa caerá. Qué fácil reaccionamos cuando oímos un insulto en contra nuestra. ¡Pum! Salta rápidamente. Pero cuando la palabra es implantada, nos cuesta reaccionar. ¿Saben? El principio de ese vínculo es emocional. Es decir, en función de lo que te vincule con el emisor de la palabra, usted reaccionará o no. Y este es el secreto. Hubiéramos podido ahora mismo cerrar y volver a ponernos a orar, porque es grandioso. Es decir, lo voy a repetir. En función de lo que a usted le vincule con el emisor, usted va a practicar o no. ¿Qué relación tiene con el que habla? Con el que dice las palabras. ¿Quién es para usted quien dice las palabras? ¿Respeta al que dice las palabras? Lo que me vincula con el emisor hará que yo haga o no haga, que practique o no practique. Estar oyendo toda una vida no me asegura una casa firme. Amén, hermanos. Estar oyendo toda una vida no me asegura una casa firme, hermanos. Es triste venir aquí durante tantos años sin práctica. Es un desastre. Porque lo que está diciendo es igual gastar tu vida en el mundo que venir aquí sin practicar. Es lo mismo disfrutar de los deleites de la vida. De hecho, Pablo habla una frase preciosa: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si resucitan, hermanos, habrá que oír y practicar. No sabemos quién propicia los vientos y las lluvias, pero os aseguro que el gran día de la lluvia llegará. ¿No lo creéis? El gran día de la lluvia llegará, y las casas grandes que solo oyeron caerán. Denominaciones enteras, federaciones y consejos cristianos van a caer todos, absolutamente todos. Por eso Santiago apuesta por exhortar a la iglesia a que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Nos vamos a quedar aquí. Pronto para oír. Hay gente que oye y no escucha. ¿Me entendéis? Tú puedes estar pastoreando a esta gente durante años y te han oído años, pero no han escuchado ni una vez. Hablas, les aconsejas, no escuchan. El Señor les habla, no escuchan. Solo se escuchan a ellos. Tal como entran las palabras, ellos las interpretan a su manera y hacen su selección.
Esta sí, esta no. Pronto para huir significa dejar atrás nuestra opinión de lo que oímos en Dios. ¿No lo veis importante? Lo veo sumamente importante. Pronto para oír significa dejar mi opinión atrás, sujetar mis pensamientos, mis celos, mis iras, mis envidias a lo que Dios habla. Y os doy un consejo de amor de hermano. Es precioso descansar en la opinión del otro. No tenéis idea de lo bonito y lo placentero que llega a ser. Descansar en la opinión de uno más grande. Parece que hablo en chino, quizás haya poca gente que me entienda lo que estoy diciendo, pero yo pienso esto, pero este que es más grande piensa lo otro. Descanso en su opinión. Descanso en lo que él dice. Yo recuerdo estar bajo las órdenes, o el consejo, mejor dicho, el consejo de un pastor que yo consideraba más grande que yo. Y muchas veces no lo veía como él, pero descansaba en lo que él opinaba. Si él lo ve así, yo lo haré así. Y encontraba bendición en su error. ¿No, Chiara? La Chiara en fa així. Lo voy a repetir. Encontraba bendición en su error. Mi único problema sería si ese hombre se lo hubiera quitado de la manga o no fuera un hombre que busca al Señor y vive para Dios. Entonces no voy a descansar en la opinión de tal hombre. Pero si es un hombre íntegro, su error será mi bendición. Santiago habla estas frases sabiendo que el que es tardo para oír, el que le cuesta oír, el que siempre habla y no oye, se aira pronto. Y una de las facetas del carácter cristiano en la madurez es ser tardo para airarse. Aplica en mi vida esto, Señor. Tardo para airarse. Se enciende muy poco a poco. Cuesta encenderlo, lo pinchas y no salta. Cuesta que se aire, tardo para airarse. ¿Por qué? Dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, es inútil que te aires porque tu ira es humana. Y si estás pidiendo justicia, en vez de provocarla, la estás entorpeciendo. La ira del hombre entorpece la justicia divina. Se le llama al Señor tardo para la ira, grande en misericordia, pero Él cuando se aira no peca. Nosotros cuando nos airamos sí. Y su ira no provoca injusticia, su ira es justa. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que pasa es que yo soy tan malo y perverso que trato de involucrar a Dios en mis iras. Trato de arrastrar a Dios hacia mis sentimientos y que Él defienda mi versión de los hechos. Cuando estaremos aprendidos a guardar silencio y que el Señor grite desde el cielo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Esa ira de la que habla Santiago, de la que habló el Señor Jesús, se llama orgue y significa cólera, enojo, y se sitúa la interpretación en una ascua que arde.
Si usted ve una ascua, no ve fuego en ella. Es un trozo de carbón, leña o otra materia que es combustible, que arde sin dar llama. Qué peligrosa es esa gente, hermanos, que arde sin dar llama. Tú a un ascua la ves negra, pero si tú la tocas te abrasas. Incluso a veces blanquecina, pero si tú la tocas te abrasas. Así hay gente, por desgracia, hermanos míos, que parecen que no abrasen, pero cuando te acercas a ellos y los tocas, o tocas algo que le importa, sale la ira orgue. Porque la ira orgue es semejante a un incendio, y incendio significa un fuego sin control. Es muy triste que estos que manifiestan sin quererlo esta ira enfermiza interna, esta amargura constante que quema y que no está en la apariencia, sino que está cuando sucede algo. Son pirómanos que encienden fuegos. Y estos encienden al de al lado, al del otro, al de aquí, al de allí, y van encendiendo el fuego de esa ira incontenida. Yo he buscado, hermanos, en internet pirómanos que han muerto y casi nunca mueren. No he encontrado ningún caso de un pirómano que haya muerto por el fuego que hizo. Es impresionante, me ha hecho daño, porque tendrían que morir por el fuego que hacen. Pero casi nunca mueren. Siempre matan sin morir ellos. Pero el pago lo tiene el Señor. Dios me ayude, hermanos. Dios me ayude a no ser un ascua, a no ser una aparente cosa que no quema, pero por dentro lleno de amargura, y cuando toquen algo que es mío, manifieste ese fuego interno. Hay quien por fuera no lo parece, pero está en amargura, es un ascua ardiente, retiene el fuego hasta que sale la ira. Y repito, queman a uno, queman a otro, queman aquí, contagian de su fuego sin que ellos ardan, al menos visiblemente. Es muy triste que la Iglesia sea el único ejército que mata a sus soldados. Es muy triste que no tengamos suficiente con luchar contra ángeles, principados y potestades que habitan en las regiones celestes, sino que tengamos que guardarnos de las luchas internas entre nosotros. La Iglesia es el único ejército que mata a sus soldados. Todos los ejércitos luchan contra el enemigo, menos la Iglesia. La ira orgue provoca que sea dulce hasta que tocan algo que les importa. Cuando es ofendido, salta, se manifiesta, o salto, me manifiesto en ardor que había en mi persona. Mis iras, aunque tengan pretensiones piadosas, no obran la justicia de Dios. ¿Y cómo saber si alguien es un ascua ardiente? Es fácil, hermanos. El que no es un ascua ardiente es tardo para hablar. Es lo que dice Santiago. Repito, el que no es un ascua ardiente es tardo para hablar. El ser tardo para hablar, el no espetar constantemente, es otra de las características del carácter cristiano. Un cristiano maduro es tardo para hablar. Es pronto para oír y tardo para hablar. Proverbios 13:3 dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Lo voy a repetir: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina.
Proverbios 17, 28 dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Mateo 12, 36. Yo os digo que de toda palabra ociosa, y dice Jesús, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuidado con hablar de los hermanos y que esas palabras sean ociosas, porque aunque usted se olvide de lo que habló, Cristo no se olvida. ¿Es pecado tener una tendencia a la exageración o a la disminución? Es decir, en una circunstancia lo disminuimos o lo exageramos en función de lo que nos toca. Eso la Biblia lo considera mentir. No, es que ha hablado la verdad. No, es que lo ha exagerado tanto que ya no es verdad. Es mentira. O es que lo ha disminuido quitándole la importancia, que ya no es verdad. Es mentira. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Lucas 6, 45. El hombre bueno del tesoro bueno de su corazón saca lo bueno, y el malvado del malo saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que yo no puedo juzgar lo que hay dentro de una persona, no te hará falta, escúchalo hablar. ¿Estáis aquí? Acérquese, cuando le pinchan ¿qué habla? Sabrá lo que hay dentro de esta persona. El refrenar la lengua es una característica de un cristiano verdadero. Santiago 1:26. Si alguno se supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Venir a la iglesia y tener tendencia a la crítica es pecado, de tal forma que dice Santiago que la religión, no un concepto de la religión, toda la religión es vana, no sirve para nada. ¿Y por qué tanto de esto? Porque es de las cosas que más habla la palabra del Señor, increíblemente. Levítico 19, 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo, el Señor, lo digo. Lo voy a repetir. En la ley del Señor, Dios dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo, el Señor. Una mala lengua mata a tres: al que la dice, al que la escucha y al que es objeto de la calumnia. Es un tiro triple. Con una pistola se mata a uno, con la lengua de un disparo se puede matar a tres. Mata el que lo dice, porque peca. Mata el que lo escucha, porque tendrá un concepto errado de aquella persona. Y evidentemente lo que pretende es matar del que habla. Hay quien, si se mordiera la lengua, quedaría envenenado. Hablar de algo que no condena de un hermano es lashon hara, es lengua perniciosa, es lengua malvada. Es que tiene este defecto, es que tiene otro. Evidentemente que si hay que hablar de pecado, se habla. No estamos hablando de eso, hermanos. Algo que condena hay que hablarlo siempre. Repetir chismes es ennegrecer la casa del Señor. Es ennegrecer el testimonio de la iglesia. Las palabras tienen el potencial de causar un daño catastrófico que muchas veces hace pedazos a familias enteras y amistades de toda una vida. Unas palabras pueden romper la amistad de toda una vida. Pero no solamente está prohibido, y atención ahora, que es la mayoría de vosotros que tenéis que escuchar esto, y yo también. No solamente está prohibido en la palabra decir palabras, decir mentiras, exagerar las cosas, disminuirlas. No solamente está prohibido en la Biblia. El que las dice peca,
sino que también está prohibido escucharlas. ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. Está prohibido escucharlas. ¿Por qué? ¿Alguien está tratando de vendernos información maliciosa? Excúsese usted. O cambie de tema. Pero si usted escucha, está pecando. O mejor aún, explíquele por qué no está interesado usted en escuchar eso. O hágalo mejor aún. ¿De quién me estás hablando? De fulano momento, vamos a llamarlo. Ven. Porque uno ha dicho, que el otro dice, que el otro dijo, que aquí, que allí, que allí. ¿Cómo? Aquel anuncio, me acabo de acordar, de que le dan una tela de lana, toma, plánchala que es lana, el otro se la pasa a otro, plánchala que es lino, plánchala que no sé qué, acaba planchando, no sé, poliéster. De una boca va la otra y la información cambia. Repito, estamos obligados, hermanos, a notificar a la persona de la conspiración que otro planea. Como iglesia, estamos obligados a informar a la persona de la conspiración que otro planea en su contra. También se nos exige que compartamos información con toda persona que esté en situación de ayudar a la persona que comete la ofensa. Ayudémosle. Ayudémosle. Fíjense cómo lo dice la palabra del Señor, lo que estoy hablando. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas odia el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Es brutal. ¿Nos creemos la palabra del Señor? Estas cosas las abomina el Señor. Las odia Dios. Fíjense al revés, cómo el Señor alerta de esta manera. Salmo 15, 1, 3. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano. Este habitará en su tabernáculo. Y solo este. Es por eso que venimos a la iglesia a habitar en el tabernáculo y Dios no nos deja, porque llevamos una semana en calumnia, una semana pasando un comentario a otro. Y venimos y no sentimos, el culto no ha estado bien. No, es que Dios no te ha permitido entrar en su tabernáculo. Porque 6 cosas aborrece el Señor: la lengua mentirosa, los ojos altivos, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Bueno, pero es que lo ha hecho mal fulano. Es que tengo razón de hablar contra él. Acuérdate de David. Teniendo en sus manos al verdugo Saúl, dijo: líbrenos el Señor de tocar al ungido. David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedará impune? Y agregó David: vive el Señor, que el Señor mismo tendrá que herirlo. Está diciendo: yo no voy a ser el que vengue. Que sea el Señor, yo no lo voy a hacer. Terror por hablar mal del hermano. ¿Os acordáis la murmuración que hubo contra Moisés en el capítulo 12 de Números, cuando habla mal María y Aarón, y qué nos ha hecho este Moisés? Aquella. Esta murmuración empieza en el capítulo 11. El capítulo 11 hay una murmuración contra Dios. ¿Por qué? No podemos más de codornices, ¿os acordáis?
de las codornices. No podemos más de codornices. En el capítulo 12 hay otra murmuración. Es la misma. No lo entendéis. Es la misma. Pero empieza la murmuración en contra de Dios y termina en contra de Moisés. Porque Moisés era el que proponía las cosas de Dios. En verdad, no murmuran contra el líder, están murmurando contra Dios. La lengua maliciosa empieza en el corazón. El corazón se conecta con la lengua y la lengua enciende la llama que incendia un gran bosque. Dominar la lengua es más autoritativo que dominar un ejército. Así lo escribe la palabra. Es más beneficioso que domar el timón de un barco. Es que yo llevo mi casa a buen puerto. Si no dominas la lengua, no tienes dominio. El dominar la lengua es un arte. Solo por el Espíritu Santo se puede hacer, hermanos. Es por eso que muchos nos hacemos maestros a nosotros mismos. Y los maestros, dice Santiago, que recibirán mayor condenación. Muchas veces somos responsables de un incendio. ¿Quién lo provocó? Quien domina la lengua dominará el sacerdocio. Quien no, ya es un fracasado. Dice Santiago 3:6, la lengua es un fuego. Sube un poco esto, hermano. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la existencia. Es impresionante, lo voy a repetir. La lengua es, esto que tiene usted aquí, es un fuego. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Gente que cambia de parecer de otras personas por un chisme. Yo lo tenía así, pero es que me han dicho, pero ¿has hablado con él? ¿Has hablado con ella? ¿Sabes si es verdad? ¿O no somos hermanos? Santiago 1:22 más, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Cuando habla Santiago de pronto para oír, tardo para hablar, creo que muchos de nosotros tenemos una sordera voluntaria. Sí, tenemos una sordera voluntaria, queremos no oír. Queremos no escuchar. ¿Qué es sordera? Sordera es una falta completa o disminución de la capacidad de oír. Sordera llevará a la mudez o al cambio de idioma. ¿Por qué? Porque al ser sordo te lleva a la mudez o a que cambies el idioma. Es por eso que es tan pernicioso, tan negativo estar sordo en la iglesia. Porque se generan otros idiomas. Otra clase de pensar el evangelio. Vamos a otros, es que esta gente va a otro lado. Es que al no oír se volvió sordo y ha cambiado el idioma. Pero es tan... Mira, el otro día una hermana tuvo como un sueño, una visión, hablando de algo parecido a lo que estamos hablando. Me dijo que hay gente en la iglesia que es daltónica. No, pero para salvarnos, es decir, es que hay gente que no ve los colores como son. El daltonismo es eso, no distinguir los colores que son en realidad. ¿Sí? Chechu, el Chechu es daltónico, ¿vale? ¿Qué colores no distingues? Confundo muchas veces, si lo tengo por separado, pero el rojo depende como por el marrón. El rojo por el marrón y... No sabes distinguirlos. Tenemos un daltónico físico, no estoy hablando de esto, es daltónico espiritual. Me decía, y hacemos fuerza para que vean, pero no ven, porque no distinguen los colores como deberían. Yo decía, caramba, es verdad que puede pasar esto, que en la iglesia haya gente que, aunque se les hable, no lo entienden, no distinguen los colores. Pero el daltónico va al médico, hermanos. Y el daltónico se sabe daltónico. Es decir, no distingo los colores, pero veo bien. No, esto no. No distingo los colores, pero veo mal, ayúdame.
Porque hay daltónicos que no quieren afirmar ni confesar que son daltónicos. No lo entiendo, no estoy entendiendo lo que me dices, pero yo lo veo bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Uno tiene que ver su capacidad, la falta que tiene, que no entiende, pues ves a que te enseñen a distinguir los colores. Daltonismo. Al menos reconozcamos nuestra enfermedad. Voy a la recta final, hermanos. Es bien sencillo. Bien sencillo. Yere. Toca. Esto es muy importante porque yo hace años caí en esto y lo aprendí. Muchas veces hablamos y criticamos y damos lugar a una calumnia y a un falso testimonio por el daño que nos han hecho. ¿Me seguís? Es decir, ese dolor es la mecha que enciende el fuego. Y como nos vemos con tanto dolor por el daño que nos hicieron, nos debemos o pensamos que ese dolor es el aval para hablar. Es muy importante. Yo lo aprendí, hermanos, de verdad. Escuchadme, es muy importante. Es que como nos han herido, ese dolor que tenemos nos hace sentir que tenemos el aval suficiente para hablar. Es del diablo. El diablo usa el dolor que se te hizo para que un comentario siga corriendo. Y pagamos mal por mal. El dolor no nos proporciona un derecho a la crítica. La incomprensión no nos proporciona un derecho a la crítica. La falta de haber lamido tus heridas no nos proporciona un derecho a la crítica. El dolor no es un aval para hablar mal. Otros dañan a quien envidian hablando de ellos. Los celos también proponen y conectan al corazón con la lengua. Yo quisiera esto, quisiera tener eso. Se enciende el fuego. En ese momento se conectan los sentimientos, el dolor, el querer dañar al que te hirió. Y el arma más rápida para hacerlo es la lengua. La lengua es un arma que siempre está cargada. Siempre. Siempre afilada. Siempre dispuesta a herir. En el momento de conexión, la lengua no tiene freno. En el momento crítico aparecen cosas en mi mente de esa persona que ni creía retener y ni siquiera sabía que recordaría. Pero olvido siempre los textos y los versículos, pero de las cosas que me hacen siempre me acuerdo. Cuán malvado es el corazón del hombre, hermanos. Ayer hablábamos en casa con los jóvenes, estuvimos memorizar la palabra. Y cuesta, hermanos, es que yo no puedo, es que yo... Vuelve a ella, vuelve a memorizarla. Seguro que os acordáis aquel día en que os pasasteis aquel juego de la Play. Pero memorizar la palabra cuesta. En ese momento del que se enciende el fuego, suelto, genero dudas sobre otros, sobre otra gente, en los oídos de tal persona. Sí, es bueno, pero ese pero sobra. Sí, pero... Sí, bueno, pero... Y añado motivos piadosos para que mi chisme no suene tan mal. La Biblia dice... Cuidado, hermanos. ¡Hola! Poner la Biblia en tus chismes. Impresionante. Que Dios me libre de este pecado, hermanos. Involucrando a la justicia divina para hacernos sentir bien. Es que lo hago porque soy el justiciero de Dios en la tierra.
Me llamó el señor Capitán América. Soy Thor. Esa aspirina emocional de decir lo hago por Dios. Si hay alguien que encuentra a un hermano con una falta, vaya y repréndale. Si no le recibe, vaya con 2 hermanos y repréndanle. Y si no, se lo diga a la iglesia. Y la iglesia le tenga por gentil y publicano. Esa es la ley del Señor. Lo voy a repetir. Si alguien encuentra a un hermano con una falta, no lo critique, no lo diga. Vaya a él. ¿Por qué nos cuesta tanto esto? ¿Pero por qué? Y si no le recibe, ves con 2 más. Y si no, ves a la iglesia. Evidentemente que el génesis de este texto está hablando para los pastores. Ves y repréndelo. El pastor reprende. Ves y coge 2 ancianos. Y si no, decláralo gentil y publicano delante de toda la iglesia. Y es una administración bíblica. Bíblica. Pero esa aspirina emocional lo hacemos por el Señor, hablamos no porque lo hacemos por Dios. Y terminando, hermanos, ¿se podrá refrenar la lengua en un dolor profundo? Necesito beber ahora. ¿Se podrá aguantar algún cristiano, alguien que tenga la capacidad de aguantar la lengua en una injusticia suprema? Que te estén haciendo una injusticia y tú no hables. ¿Es posible, hermanos? ¿Conocéis de alguien? Yo por lo menos conozco a uno. Miren, hermanos, golpes sin número, escupitajos, araron sus espaldas, rasgaron sus extremidades, humillaron hasta lo sumo su honor, lo desnudaron, teniendo toda la razón, hermanos, siendo justo que hable, pero en el pretorio. Aquel que puede hablar y hablando soluciona el problema. Isaías habla de él así: angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos míos, es que a veces, esto me encanta, a veces los que queremos imitar al Señor confundimos. Porque Jesús confunde. Porque usted conoce toda la historia, pero si usted no conociera la historia dirías: este pastor me confunde porque no dice nada. Y escucharías un chisme de él. Dicen que esto, dicen que esto, dicen que es lo otro, dicen que es lo otro. Pues que hable, que me diga quién es. Confunde porque no habla. Es que no es del todo claro este pastor Jesús. Porque el silencio a veces confunde. Pero el silencio, hermanos míos, en sí mismo es una respuesta. No es una respuesta, sino es la respuesta. Jesús confunde, no es claro por qué no habla, pero es que en realidad ese silencio es rotundo. No abrió su boca. Más aún, pero ahora lo disponen su cuerpo encima de un madero, le atan las manos y los pies y sí, se las clavan. Ahora sí dirá algo. Estando allí arriba, tiene a Juan delante, a su madre María, dirá algo. Lo siguen escupiendo, siguen deshonrándolo. Enciende el fuego Jesús, el sentimiento suba a la lengua y la lengua hable. Creo que es el momento, hermanos, más difícil para un hombre. El que sufrió el Señor en la cruz. No puedes ser ejemplo en esto, pero sí lo fue. Lo que te están haciendo es una injusticia suprema. Tienes toda la razón de hablar. Lo miran, abre la boca y dice: ahora sí. Ahora va a decir algo. Pero cuando el fuego se enciende en María, que odia lo que están haciendo, se enciende en Juan el fuego, ¡vamos a hablar! ¡Esto no es justo! Jesús abre la boca y dice:
con una manguera apagando el fuego de María y de Juan: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Y apagó el fuego. Cristo apagó el fuego en la iglesia. Una de las heroicidades más grandes de los héroes de la fe. ¿Queréis una heroicidad enorme? Dice que por fe conquistaron reinos. Yo quiero conquistar reinos, hermanos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y ahora dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Habrá alguien en la iglesia que corte un comentario? ¿Alguien que venga con una manguera a apagar fuegos? Alguien me han dicho que no, espérate, vamos a hablar con tal persona, vamos a apagar el fuego. Pero hoy comentario detrás de uno, otro, aquí, allí, allí. La iglesia necesita un cuerpo de bomberos que apague el fuego del comentario. Cristo en la cruz apagó el fuego de la lengua malvada y Él nos dice, hijos míos, conmigo se puede. Somos capaces porque Él está en nosotros. ¿Se podrá refrenar la lengua en un dolor profundo, en una injusticia suprema? Puede dominar el cuerpo, lo demostró en la cruz. Si no dominas la lengua, es que Él no está dominando en ti. Quizás no seamos cuerpos, o cuerpo, mejor dicho, cuando no sepamos dominar la lengua, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y Él puede hacer que en una injusticia guardemos silencio. Oramos.